Buenas tardes, mi nombre es Grey Torres Flores y junto a mi compañera Lacey Bermúdez, Catherine Redondos y Joana Rodríguez abordaremos 3 capítulos del libro Etología, Introducción a la Ciencia del Comportamiento, en el cual tenemos sistemas de apareamiento y selección sexual, la evolución del cuidado parental, estrategias individuales de inversión parental. Eh, los capítulos 15, 16 y 17 tratan de manera integrada y progresiva uno de los aspectos más complejos de la biología del comportamiento, las estrategias reproductivas y la inversión parental. Eh, bueno, Estos capítulos escritos por Juan Carranza y Montserrat Gomendiu, ellos analizan desde distintos ángulos cómo los organismos optimizan su éxito reproductivo a través de la selección sexual, los sistemas de apareamiento y las decisiones sobre el cuidado y la asignación de recursos a la descendencia. En primer lugar, el capítulo 15 introduce los fundamentos de la selección sexual y describe la diversidad de sistemas de apareamiento observados en la naturaleza. Este capítulo destaca el papel central que juega la competencia entre machos y la elección por parte de las hembras, y cómo esta dinámica da lugar a comportamientos complejos y a la evolución de rasgos sexuales secundarios. También se explica cómo factores ecológicos y sociales moldean la estructura de los sistemas reproductivos, haciendo que distintas estrategias puedan coexistir incluso dentro de una misma especie. En el capítulo 16 profundiza en la evolución del cuidado parental, planteado por la diversión de las crías, que no es una estrategia, sino una constante moldeadora de conflictos de interés entre padres y progenitores y la descendencia. El análisis enfoca cómo se distribuyen los costos del cuidador entre machos y hembras y cómo el tipo de apareamiento influyen en esta distribución. Además, se consideran los factores ecológicos, fisiológicos y de la historia de la vida que condicionan estas decisiones. Por último, el capítulo 17 explora las estrategias individuales de inversión parental, enfocándose en la variabilidad que existe entre los progenitores en función del contexto y de las características de las crías. Se analizan los criterios adaptativos que llevan a invertir más en las crías en centros descendientes, por ejemplo, por sexo o por estado de salud, así como los conflictos que surgen entre padres e hijos y entre hermanos por el acceso a los recursos. Este capítulo muestra que la inversión parental es una estrategia dinámica, influida por presiones selectivas que operan a distintos niveles. Es un sistema de apareamiento. Este se define como el patrón social y reproductivo que adoptan los individuos de una especie con respecto al emparejamiento y la reproducción. Este sistema determina quién se pareja con quién, cuántas veces, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Es muy importante entender que los sistemas de apareamiento no son estructuras aleatorias ni decisiones individuales conscientes. Son estrategias evolutivas bordeadas por la selección natural y sexual a lo largo del tiempo. Aquí las especies tienden a adoptar aquel sistema que, bajo sus condiciones biológicas y particulares, maximiza el éxito reproductivo de los individuos. Asimismo, los sistemas de apareamiento están profundamente conectados con la ecología de la especie, la disponibilidad de recursos, la distribución de las hembras, el nivel de competencia entre machos y pues también la necesidad de cuidado parental. Factores que determinan los factores de apareamiento. El tipo de sistema de apareamiento que evoluciona en una especie depende de un conjunto de factores ecológicos, conductuales y reproductivos, entre los que destaca distribución espacial de las hembras. Si las hembras están dispersas en el territorio, será difícil para un macho monopolizarla, lo que favorece
sistemas monógamos. Bueno, si están agrupadas, que es más probable que se dé la poliginia. Bueno, también tenemos la sincronía reproductiva, en el cual todas las hembras entran en celos al mismo tiempo. Un solo macho no puede copular con todas, lo cual reduce su posibilidad de monopolización. Bueno, la necesidad de cuidado parental. Si la supervivencia de las crías depende del esfuerzo conjunto de ambos progenitores, como en muchas aves, bueno, entonces la monogamia y la cooperación parental son más favorecidas. Bueno, también tenemos la capacidad del macho para defender el recurso. Bueno, en el espacio donde el macho puede ofrecer ventajas para las hembras como protección, alimento, territorio, es más probable que evolucione la prodiginia. Bueno, relación entre inversión parental y tasa reproductiva. Cuando un sexo, en el caso de las hembras, invierte más en las crías, es más selectivo, mientras que el sexo con mayor tasa reproductiva, en el caso de los machos, tiende a competir para acceder al sexo opuesto. Bueno, estos factores se combinan en la naturaleza para generar una diversidad de sistemas que, aunque es clasificable en categorías básicas, presentan múltiples variantes, transiciones e incluso combinaciones. Principales sistemas de apareamiento. Monogamia. La monogamia es un sistema donde un macho y una hembra forman una pareja reproductiva al menos durante una temporada. Este sistema es común en aves y bueno, muy raro en mamíferos. Su éxito se explica cuando el esfuerzo conjunto de ambos progenitores incrementa significativamente la supervivencia de la descendencia, y cuando los machos no pueden monopolizar más de una hembra por la distribución espacial o la necesidad de cuidado. Con poliginia. Esta se da cuando un macho se parea con varias hembras. En uno de los sistemas más comunes es el mamífero. En este sistema, la inversión parental por parte de los machos tiende a ser baja o nula, mientras que las hembras cuidan mucho de las crías. Bueno, este sistema surge cuando la competencia entre machos es intensa y los recursos y las hembras no pueden ser monopolizadas. Bueno, tipos de poliginia. Tenemos por defensa de recursos, es cuando el macho no defiende a las hembras sino al recurso, ya que ellas necesitan alimentos, nidos. Las hembras se emparejan con el macho porque acceden a mejores condiciones. Bueno, este modelo se sustenta en la idea de que el recurso es el principal atractivo sexual. Bueno, también tenemos por defensa de hembra, y cuando el macho defiende directamente a un grupo de hembras, este sistema requiere que las hembras en un grupo estable, como ocurre en manadas. Aquí la competencia física entre machos es muy alta y se produce un fuerte dimorfismo sexual. Machos más grandes, fuertes, ornamentados. Bueno, sistemas de Leque. Los machos. Yo les voy a hablar acerca del capítulo 15.3 llamado selección sexual. En este capítulo se nos habla de que la selección sexual es un tipo específico de selección natural que actúa sobre los rasgos que afectan el éxito reproductivo de los individuos, no necesariamente su supervivencia. Charles Darwin fue el primero en distinguir esto formalmente, reconociendo que ciertos caracteres exagerados, como lo son la cola del pavo real o los cuernos del ciervo, no se explicaban fácilmente por su valor de supervivencia, incluso porque podían resultar desventajosos al aumentar el riesgo de depredación o el gasto energético. La clave está en entender que estos caracteres aumentan las probabilidades de que un individuo consiga una pareja reproductiva y deje descendencia, incluso si ello implica riesgos como perder la vida. Así, la selección sexual actúa sobre la eficacia reproductiva, no directamente sobre la longevidad o supervivencia. Este tipo de selección es especialmente potente en especies con dimorfismo sexual. Es bastante pronunciado, alta varianza en el acto reproductivo entre machos o competencia intensa por el acceso a las parejas. Sus efectos son visibles tanto en el comportamiento como en la morfología. Existen
Existen diferentes modos de acción de la selección sexual. Esto opera principalmente de dos maneras. La primera es la competencia intrasexual, que se da usualmente entre machos. Esto ocurre cuando los individuos del mismo sexo compiten por el acceso a las parejas del sexo opuesto. Esta competencia puede optar por diversas formas. La primera es la lucha directa, que es la forma más evidente. En esta, los machos compiten físicamente mediante peleas o enfrentamientos ritualizados, donde los más fuertes, grandes o armados obtienen acceso exclusivo a las hembras. Un ejemplo es lo que se da en los ciervos rojos, en donde los machos libran combates durante la época de celo, y el tamaño corporal, la longitud de los cuernos y la fuerza física determina quién domina ese grupo. Y también se da en los elefantes marinos, en donde un solo macho dominante puede aparearse con todas las hembras, mientras que otros machos subordinados no logran reproducirse. Otro sería la competencia por señales. En esta, muchos animales han desarrollado sistemas para evitar el costo de las peleas físicas, usando señales visuales, acústicas o químicas que indican su calidad o condiciones. Estas señales deben ser honestas, es decir, reflejar la capacidad real del individuo. Un ejemplo claro es el rugido del ciervo, que es una señal acústica que indica su tamaño corporal y nivel de testosterona. Los machos rivales suelen decidir si enfrentarse o no en función de su rugido. Otra es la estrategias alternativas. Estas estrategias se dan cuando los machos no tienen condiciones para competir directamente y pueden optar por tácticas alternativas y de apareamiento. Un ejemplo claro es los peces espinosos, en donde algunos machos pequeños actúan como satélites y fecundan los huevos depositados en nidos ajenos. Bueno, todas estas estrategias son mantenidas evolutivamente porque, aunque menos exitosas que las dominantes, pueden resultar ventajosas en ciertas circunstancias y mantener la diversidad conductual. Otro tipo de elección es la elección intersexual, que usualmente se da en la elección de pareja por parte de las hembras. Aquí el foco está en que un sexo comúnmente, que son las hembras, ejerce selección sobre el otro, que es el macho, eligiendo con quién aparearse en función de ciertas características que se interpretan como signos de calidad. Esta elección ha dado lugar a la evolución de ornamentos sexuales llamativos, conductas de cortejo complejas y otras formas de exhibición sexual. La selección por parte de las hembras puede llevar procesos coevolutivos, donde las preferencias femeninas y los rasgos masculinos se retroalimentan en un fenómeno llamado carrera armamentista sexual. Los criterios de elección de pareja por parte de las hembras se basa en dos grandes criterios. Uno puede ser los beneficios directos y el otro beneficios indirectos o genéticos. En los directos encontramos que el macho ofrece recursos tangibles como pueden ser alimento, protección, territorio de calidad o nidos. Un ejemplo claro es en el martinete común, en donde las hembras eligen machos que controlan mejor los territorios para anidar. Y en los beneficios indirectos o genéticos tenemos que el macho no ofrece recursos materiales, pero sus características indican buena calidad de genética que puede heredarse a la descendencia. Por ejemplo, el plumaje exagerado en el pavo real, que es costoso de mantener, lo que lo convierte en una señal honesta de salud y buen genotipo. Existen ciertos modelos teóricos de comportamiento de elección. Está la hipótesis del macho de buena calidad, el cual las hembras prefieren características que reflejan salud y inmunocompetencia y longevidad. Está la hipótesis del hijo atractivo, en donde las hembras se aparean con machos ornamentados para producir hijos igualmente atractivos y a su vez tendrán éxito reproductivo. Y la otra es la selección sensorial, en donde los machos evolucionan ciertos rasgos que
que explotan una predisposición sensorial previa a las hembras. Por ejemplo, en algunas ranas las hembras responden mejor a cierta frecuencia de sonidos y los machos adaptan su canto a esa frecuencia. También tenemos lo que es la selección sexual postcopulatoria, en donde una de las contribuciones más interesantes de la etología moderna ha sido demostrar que la selección sexual no debe terminar en la cópula. Es este mecanismo de selección posterior a esto que también afecta el efecto reproductivo, como por ejemplo la competencia espermática, que es cuando una hembra se aparea con varios machos y el esperma de esos machos compiten dentro de su tracto reproductivo. Y esto ha dado lugar a ciertas alteraciones anatómicas y fisiológicas, como lo son la producción masiva de espermas, formas especializadas del pene y comportamientos de guardia de pareja, que es el caso de las libélulas, en donde los machos tienen órganos genitales que remueven el esperma depositado por machos anteriores antes de fecundar. También se tiene lo que es el infanticidio. Algunos machos matan a las crías de otros para inducir el celo de la hembra y aumentar así sus propias oportunidades de reproducción. Este comportamiento, aunque puede ser no moralmente aceptado por los humanos, puede ser adaptativo si las hembras no pueden resistirse o se aumenta la descendencia del macho. Por ejemplo, los leones africanos, los machos que toman el control de una manada, matan a las crías existentes para que las hembras entren en celo. Y también tenemos el efecto Bruce, que es el fenómeno descubierto en ratones, en donde una hembra preñada que detecta el olor de un macho distinto al que la fecundó puede reabsorber o abortar los embriones, permitiendo al nuevo macho fecundarla. Este es un claro ejemplo de la reproducción postculatoria mediado por estímulos sensoriales. En este capítulo se profundiza en la evolución del cuidado parental como una estrategia moldeada por la selección natural, en función del conflicto de interés entre padres e hijos y entre machos y hembras. Al producirse sexualmente, los individuos deben decidir no solo con quién aparearse, sino también cuánto invertir en la descendencia. La evolución del cuidado parental implica sobrepesar los costos y beneficios de cuidar frente a abandonar y seguir buscando nuevas oportunidades reproductivas. Uno de los temas claves en el origen del conflicto entre machos y hembras, cada uno intenta maximizar sus propios éxitos reproductivos, lo que puede llevar a una división desigual del esfuerzo parental. Por ejemplo, si el macho puede tener nuevas cópulas más fácil que la hembra, puede que le convenga abandonar a la descendencia. Esto genera una situación en la que cada sexo intenta forzar al otro a asumir más cuidado. Este conflicto se ve reflejado en los diferentes modelos de deserción y en cómo los individuos ajustan su comportamiento en función del comportamiento del otro progenitor. Además, el capítulo aborda cómo el tipo de sistema de apareamiento influye sobre las estrategias de cuidado. En especies monógamas suele haber más cooperación entre padres, mientras que en el sistema polígamico el cuidado puede crecer únicamente en las hembras. También se revisa los costos reproductivos. Cuidar implica invertir tiempo y energía que podría usarse para nuevas reproducciones. Por lo tanto, existe un equilibrio entre invertir entre la descendencia actual o reservar los recursos para oportunidades futuras. El análisis se extiende a los ciclos vitales, considerando aspectos como tamaño corporal, la longevidad, la tasa de mortalidad, que influyen en las estrategias óptimas del cuidado. Por ejemplo, en especies con alta mortalidad juvenil puede ser más ventajoso un mayor esfuerzo parental en otras crías. Por último,
se consideran los factores ecológicos en condiciones a las estrategias de inversión parental, como la abundancia de recursos, la predación o el clima. Todo ello lleva a una división multifactorial y adaptativa del cuidado parental. Hola, mi nombre es Katherine Redondo y yo les voy a hablar acerca del capítulo 17 que lleva por nombre Estrategias Individuales de Inversión Parental, escrito por la autora Montserrat Gomeño. Este está basado en un contenido del libro de etología, la introducción a la ciencia del comportamiento. Este capítulo profundiza en la variabilidad individual del cuidado parental dentro de una misma especie, su lógica evolutiva y los conflictos genéticos y conductuales que surgen entre progenitores, crías y hermanos. En la introducción tenemos la flexibilidad dentro de las especies. Tradicionalmente se asumía que los patrones de comportamiento parental eran fijos e invariables dentro de una especie. Sin embargo, las investigaciones más recientes revelan que existe una alta flexibilidad entre individuos, es decir, los progenitores que pueden ajustar su comportamiento parental en función de los beneficios esperados, los costos del cuidado. Esta flexibilidad se interpreta como una adaptación evolutiva que permite a los individuos maximizar su éxito reproductivo de manera inmediata. La teoría de la inversión parental de Trieber de 1972 plantea que los progenitores deben equilibrar el esfuerzo que destinan a las crías actuales con su potencial reproductivo a futuro. Invertir demasiado pronto en crías no variables puede comprometer futuras oportunidades reproductivas. Por lo tanto, la inversión parental no es altruista, sino una estrategia adaptativa optimizada según el contexto. Como segundo, tenemos la variación en función de los beneficios esperados. Uno de los primeros factores que afecta la inversión parental es la certeza de la paternidad. Desde un punto de vista evolutivo, no tiene sentido invertir en crías que no llevan los genes del progenitor. En especies como promiscuidad o poliniandria, donde la paternidad puede estar en duda, los machos han desarrollado mecanismos para ajustar su inversión en función de la seguridad reproductiva. Ejemplo clave es el ancestor común. Se forman grupos poliándricos donde una hembra se aparea con un macho. El macho dominante intenta monopolizar el apareamiento, pero el subordinado también consigue cópulas. Ambos ayudan a criar a las crías, pero el subordinado ajusta su nivel de ayuda en función del número de veces que copuló con la hembra. Estudios genéticos mostraron que cuanto más cópula, más descendencia eran suya, y su mayor era su esfuerzo de crianza. Otro factor importante es el número de crías. A mayor número, mayor puede ser el beneficio reproductivo de invertir. Así se ha observado que madres roedoras producen más leches y es de mejor calidad. Si tienen camadas grandes en aves y peces, padres como crías defienden con más intensidad el nido ante depredadores. Como tercero, tenemos la variación a los costos. No todos los individuos enfrentan los mismos costos de cuidado. Los animales jóvenes, por ejemplo, aún no han terminado de crecer o de adquirir experiencia, por lo que invertir en crías puede ser mucho más costoso para ellos que para los adultos experimentados. Un ejemplo notable es en los macacos. Las hembras jóvenes primíparas todavía están creciendo cuando tienen su primera cría. Como resultado, su producción de leche es más baja y necesitan más energía, lo cual inhibe su reproducción futura. Estas hembras rara vez se reproducen al año siguiente, a diferencia de las multíparas adultas.
En aves como las gaviotas californianas, los padres mayores alimentan intensamente a los polluelos, lo que explica por qué crían más pollos que progenitores más jóvenes, pese a tener menor esperanza de vida. Así como los costos reproductivos cambian con la edad, la experiencia y la condición física, y por lo tanto la estrategia óptima de cuidado parental también varía entre los individuos. El cuarto es la diferencia de inversión entre crías machos y hembras. Otro aspecto fascinante es que no todas las crías valen lo mismo en términos de entorno reproductivo. En muchas especies los progenitores invierten de forma diferente en función del sexo de la cría. Esto puede deberse a diferencias entre potencial reproductivo futuro. Por ejemplo, los machos dominantes pueden tener más crías. Otro también son los costos distintos de crianza. Algunas crías requieren más alimento y atención, y también las diferencias entre la cooperación de competencias entre los padres. Estudios empíricos, por ejemplo, ni machos ni hembras alimentan más a un sexo en particular, pero los machos dedican más tiempo a los nidos con más crías hembras, que a su vez muestran mayor éxito reproductivo a futuro. Esto sugiere una estrategia parental sutil pero significativa. Además, en macaco, las hembras dominantes logran reproducirse cada año sin importar el sexo de la cría, mientras que los subordinadas no se reproducen al año siguiente si criaron una hembra, debido al costo de crianza. Como 5 tenemos los conflictos entre paternos filiares. Robert Trives propuso que entre padres e hijos existe un conflicto genético de intereses. Aunque ambos comparten genes, las crías están más relacionadas consigo mismo que con sus hermanos. Por lo tanto, la cría intentará obtener más inversión parental que la que el progenitor le está dando. Un ejemplo teórico es la cría de caribú recién nacidas. Obtienen enormes beneficios de la leche materna, mientras que el costo para la madre es bajo. A medida que crecen, el beneficio marginal decrece para la cría y el costo aumenta para la madre, pero la cría sigue intentando prolongar el cuidado. Este conflicto de intereses da lugar a conductas como llorar, perseguir a la madre y otras formas de manipulación. Modelos temáticos han demostrado que la solución estable es a la llamada estrategia pro rata, que es un compromiso entre el interés de la madre y el de la cría. Otra es los conflictos entre hermanos. Otro conflicto que ocurre entre las crías de la misma camada, especialmente si los recursos son limitados. Las crías pueden competir intensamente por el alimento, o incluso también recurrir a formas extremas de agresión. Un caso extremo, en ciertas avispas, las hembras desarrollan larvas precoces que matan a sus hermanos machos para reducir la competencia alimenticia. Estas larvas son genéticamente idénticas entre sí, pero están menos emparentadas con sus hermanos, por lo que eliminar a los machos beneficia indirectamente su éxito reproductivo. Este tipo de comportamiento, aunque siniestro desde una perspectiva humana, es perfectamente comprensible desde la biología evolutiva, donde lo que importa es el número de copias de genes que se transmiten y no la conveniencia pacífica. Por último, el capítulo 17 nos lleva a una comprensión más rica y más matizada del comportamiento parental. No existe una regla única de inversión, ni siquiera dentro de una especie. La evolución ha favorecido la flexibilidad, la adaptabilidad y las respuestas estratégicas al contexto. Los padres no cuidan porque sí, sino cuándo y dónde conviene hacerlo para maxificar lo que es su eficacia biológica.
Este enfoque ayuda a entender por qué en algunas circunstancias los progenitores cuidan intensamente, en otras abandonan y en otras incluso sacrifican a parte de su descendencia. Cada decisión tiene un costo y un beneficio evolutivo. Y la estrategia ideal dependerá del sexo, la edad, la salud, número de crías, certeza de parentesco y otros factores. La inversión parental, en definitiva, es un juego de intereses cruzados entre padres, crías y hermanos, donde cada parte busca optimizar sus propias ganancias genéticas, aunque en esto le implique el conflicto. Como conclusión, el análisis conjunto de los capítulos 15, 16 y 17 nos permiten comprender que la reproducción en los animales no es un proceso lineal ni deforme, sino el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, ecológicos y conductuales. Las estrategias reproductivas, lejos de ser fijas, son moduladas por selección natural y sexual, dando lugar a una gran diversidad de comportamientos adaptativos, desde la elección de pareja hasta la cantidad y calidad del cuidado parental. Cada decisión está medida por los costos y beneficios en términos de eficacia biológica. Uno de los hallazgos más relevantes entre las diferencias de los sexos en cuanto a la diversión reproductiva genera dinámicas de competencia y conflictos que se manifiestan en la selección sexual, mientras que los machos tienden a competir por el acceso a las hembras y a desarrollar rangos que incrementan su atractivo o capacidad de lucha. Las hembras suelen ejercer una elección más selectiva, priorizando a aquellos compañeros que ofrecen mayores beneficios o con la genética, y estas interacciones han dado lugar a sistemas de apareamiento diverso, desde la monogamia cooperativa hasta la poligamia, cada uno con sus propios compromisos evolutivos. Por otro lado, el estudio del cuidado parental revela que no existe una única fórmula óptima. La participación de los padres depende no solo del sistema de apareamiento, sino también de variables como la mortalidad, la disponibilidad de recursos y la calidad de la descendencia. La reproducción ha favorecido múltiples estrategias que permiten a los individuos ajustar su comportamiento según las condiciones del entorno, priorizando en algunos casos la cantidad de crías y en otros su calidad. Esta flexibilidad es clave para maximizar el éxito reproductivo a largo plazo. Finalmente, los conflictos parentofiliales y entre hermanos ponen en evidencia que incluso dentro del núcleo familiar hay tensiones evolutivas. Cada cría busca maximizar su propia supervivencia, a menudo en competencia directa con sus hermanos o en desacuerdo con las decisiones de sus padres. Lejos de ser disfuncionales, estos conflictos son expresiones naturales de las presiones selectivas que operan sobre los individuos. En suma, estos capítulos no solo permiten comprender mejor la conducta animal, sino que también ofrecen claves valiosas para entender los fundamentos evolutivos del comportamiento humano y contextos reproductivos y familiares.